Tras la era del crepúsculo y la restauración del Yggdrasil, un grupo de titanes que se creía olvidado despierta desde los confines del abismo. Antiguos aliados de los dioses nórdicos, pero resentidos por el olvido, buscan reclamar un trono que consideran propio. Thor y los dioses sobrevivientes deben enfrentar no solo la fuerza brutal de los titanes, sino también los dilemas morales de la justicia, la venganza y el destino de los mundos. El conflicto promete batallas entre dioses y titanes nunca vistas, nuevos mundos y dimensiones emergentes, poderes místicos antiguos y secretos de la creación, intrigas, engaños y alianzas inesperadas. Capítulo 1. El eco del olvido. El viento del norte soplaba con un lamento que no pertenecía al mundo de los vivos. Entre los restos ennegrecidos de Asgard, donde el fuego de Surtur había devorado los muros de oro, solo quedaban ecos, sombras y nombres olvidados. Thor, el último de los grandes hijos de Odín, contemplaba las ruinas con el Mjolnir descansando en su mano, ya sin brillo. El Ragnarok había pasado, pero el fin no era el silencio, era el eco. Un eco que resonaba desde las profundidades del Ginnungagap, el vacío primigenio. Las estrellas titilaban débilmente sobre un cielo que había perdido su orden. El árbol Yggdrasil, aunque renacido, mostraba cicatrices ardientes en su tronco. Thor podía sentir en su pecho un pulso extraño, una vibración que no provenía del martillo, sino del suelo mismo. Fue entonces cuando escuchó la primera voz. Nos olvidaron, hermano. Los que construyeron el mundo y fueron sepultados bajo su gloria. El aire se tornó pesado. De las fisuras del suelo emergieron columnas de piedra fundida y una silueta gigantesca se alzó entre las sombras. No era un gigante del hielo ni un demonio del fuego. Era algo más antiguo. Su piel era de obsidiana, sus ojos brillaban con un fuego azul profundo. Soy Hroder Balder, el titán del principio, tronó la voz, resonando en los 9 mundos. He venido a reclamar lo que una vez nos fue prometido. Thor levantó el martillo, pero la tierra tembló tan violentamente que el aire mismo se quebró. De los abismos emergieron más figuras, enormes, colosales, cada una con runas antiguas ardiendo sobre su carne petrificada. No eran enemigos nuevos. Eran los primeros constructores del cosmos, los titanes que Odín y sus hermanos habían traicionado cuando se erigieron como dioses. Ellos fueron sellados en las profundidades del vacío, donde la memoria de los hombres y dioses jamás los alcanzaría. Ahora los olvidados habían despertado. El cielo se rasgó en un destello blanco. Desde la cima de las ruinas de Asgard, la diosa Freyja apareció, su rostro surcado por lágrimas y polvo de batalla. Thor, el sello de Jotunheim se ha roto. Algo está moviéndose en Helheim. Incluso los muertos no descansan. Thor cerró los ojos. El sonido del trueno volvió, pero no era suyo. Era un rugido que provenía del más allá. Entonces la guerra no terminó, murmuró. Solo estaba esperando a sus verdaderos dueños. El titán Hroder Balder extendió su mano hacia el horizonte. Los mares comenzaron a levantarse como muros líquidos, y el cielo se encendió con relámpagos de fuego negro. El trono de los dioses será reclamado, declaró con una furia tan pura que incluso los vientos se arrodillaron. Y ninguno de los tuyos quedará para recordar su mentira. Mjolnir se encendió por última vez con una chispa azul. Thor lo sostuvo con ambas manos, mirando hacia las sombras que devoraban el horizonte. Entonces ven, rugió el dios del trueno. Ven a recordar por qué fuiste olvidado. El trueno partió el cielo. Y así comenzó la segunda guerra por el trono de los dioses. Capítulo 2. El despertar de los titanes. El trueno aún resonaba sobre las ruinas de Asgard cuando el suelo se abrió en 1000 grietas incandescentes. De cada abismo emergían columnas de fuego, polvo y ceniza. Y de entre ellas, las sombras colosales de los antiguos despertaban una por una, como si el propio universo recordara sus cicatrices. Los titanes, los olvidados, los padres de los dioses. El primero fue Hroder Balder, el titán del principio, cuya voz podía quebrar las montañas. A su lado surgió Skelder, el guardián de los silencios, con una lanza forjada del núcleo del mundo. Su cuerpo era de piedra gris y su mirada, vacía como el invierno eterno. Más allá, una figura femenina se levantó desde un lago de obsidiana, Naitra, la madre del vacío. Su piel era como la noche, y sus cabellos flotaban como humo sobre un abismo sin fondo. Donde sus lágrimas caían, el suelo se desvanecía, devorado por la nada. El aire mismo tembló cuando ella habló. El pacto fue roto, el orden usurpado. Es hora de reclamar lo que nos robaron.
El cielo se cubrió de nubes negras y relámpagos carmesí. En el horizonte, las raíces de Yggdrasil se estremecían, goteando savia dorada como si el árbol llorara. Los 9 mundos comenzaban a colapsar sobre sí mismos. Desde el reino de Helheim, los muertos se agitaban inquietos. Las almas de los caídos en Ragnarok se levantaban, arrastradas por una nueva corriente de poder. Incluso Hel, la reina del inframundo, sintió que su trono temblaba. «No son simples sombras», murmuró ella con voz gélida. «Son los cimientos del universo, despertando de su sueño eterno». En Midgard, los mortales miraban al cielo con terror. 2 soles aparecieron durante el amanecer, uno de fuego rojo, otro de luz negra, y en el espacio entre ambos una grieta abierta brillaba como una herida. Los titanes alzaron sus armas al unísono, y el eco de su juramento retumbó en los 9 mundos. El tiempo de los dioses ha terminado. Pero entre las ruinas del Valhalla, una nueva luz se encendió. Era Thor, su armadura resquebrajada, su mirada encendida con la furia del trueno. Junto a él estaban Freyja y Heimdall, los últimos defensores de la antigua orden. «Si estos son los antiguos constructores», dijo Heimdall, su espada resonando como un canto de guerra, «entonces su caída será la más grande de todas». Freyja colocó su mano sobre el suelo y las runas de Vanir comenzaron a brillar. El poder de la creación, la misma fuerza que los titanes usaron al principio del cosmos, respondió a su llamado. En ese instante Thor levantó el Mjolnir hacia el cielo. «Por Asgard, por los que aún recuerdan la luz». Un rayo azul descendió partiendo las nubes en 2. La primera batalla entre los dioses y los titanes comenzó, y el sonido del trueno se mezcló con el rugido del olvido. Entre relámpagos, fuego y sombras, el universo volvió a arder. Capítulo 3. La sangre de Asgard. El amanecer no trajo luz, solo un resplandor rojizo como si el cielo ardiera con la sangre de las estrellas. Los muros de Asgard estaban rotos, sus columnas caídas como huesos de gigantes. Y en el centro del caos, los dioses y los titanes se enfrentaban, cada golpe resonando como el latido final del universo. Thor avanzó primero, con el Mjolnir girando en su mano. Cada impacto desataba tormentas. El aire se llenó de fuego azul y los truenos caían como lanzas sobre las huestes de los antiguos. A su paso la tierra temblaba, pero los titanes no retrocedían. Hroðr, el titán del principio, levantó su masa de piedra y detuvo un golpe de Thor. La colisión desató una onda que partió las montañas de los 9 mundos. «Tú no eres más que una chispa de lo que fuimos», rugió el titán, su voz derrumbando torres. «Entonces deja que esta chispa incendie tu oscuridad», respondió Thor, lanzando el Mjolnir directamente a su pecho. El impacto atravesó la armadura pétrea y por un instante el titán cayó de rodillas. Pero su sangre no era roja. Era negra, densa y ardía como magma. Al tocar el suelo, esa sangre comenzó a transformarse en criaturas de sombra que devoraban todo a su alrededor. Desde las ruinas, Freyja y Heimdall unieron sus fuerzas. La diosa de la guerra invocó el poder de Vanir, sus lágrimas convirtiéndose en espadas etéreas. Heimdall sopló el Gjallarhorn y su sonido cruzó todos los reinos, despertando a los espíritus de los caídos. Los guerreros muertos en Ragnarok regresaron una vez más, sus cuerpos hechos de luz dorada, sus ojos ardiendo con deseo de redención. El campo de batalla se cubrió de figuras brillantes que enfrentaban a las sombras del abismo. Desde las nubes, Odín observaba. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su ojo único aún veía más allá del tiempo. Sosteniendo la lanza, Gungnir murmuró: «Así comienza el último eco del orden». Pero el destino no estaba del lado de los dioses. En lo más profundo del Yggdrasil, Nitra, la madre del vacío, extendió sus brazos hacia las raíces del árbol cósmico. Con un suspiro arrancó fragmentos del tejido del mundo, rompiendo la conexión entre los reinos. Los mares de Midgard se elevaron. Las estrellas comenzaron a apagarse una a una. El universo mismo se encogía. Entonces Freyja vio cómo Hroðr se levantaba otra vez, aún con la herida ardiendo en su pecho. «La muerte no puede tomarme», gruñó. «Yo soy el primer pulso, el eco del nacimiento del cosmos». Pero cuando levantó su masa para golpear nuevamente, una flecha dorada lo atravesó. Era Baldur, el dios de la luz, que había regresado del inframundo, guiado por el llamado del Gjallarhorn. Su luz pura rompió la oscuridad, iluminando incluso el corazón del titán. Por un instante el tiempo se detuvo. Hroðr miró hacia el cielo, con una chispa de respeto en sus ojos pétreos, antes de desplomarse con un estruendo que hizo temblar todos los mundos. La sangre negra del titán se derramó por el suelo de Asgard, filtrándose en las raíces de Yggdrasil.
Las hojas del árbol eterno se tornaron rojas. Heimdall cayó de rodillas. Asgard sangra, susurró. Y con ella el orden de los dioses. En el horizonte, el fuego se mezclaba con la sombra. Un nuevo rugido retumbó desde el vacío. Skjelder, el segundo titán, había despertado completamente, y su mirada contenía 1000 muertes. Mientras los dioses trataban de reagruparse, Freya alzó la vista al cielo cubierto de ceniza y susurró: «Si un titán ha caído, el precio será el mismo para nosotros. La guerra no traerá victoria, solo silencio». Y entre el humo, el trueno y la sangre, el destino del cosmos seguía escribiéndose con fuego. Capítulo 4. El rugido del abismo. El cuerpo de Hroder yacía inmóvil, extendido sobre las ruinas ardientes de Asgard. Su sangre negra continuaba fluyendo, serpenteando entre los escombros, trepando las raíces de Yggdrasil como una hiedra viva. Cada gota caía al vacío y engendraba criaturas sin nombre, sombras de antiguas memorias que devoraban la luz misma. El cielo se tornó en un torbellino de ceniza. Los relámpagos ya no eran de fuego, sino de pura oscuridad. Y en medio de aquel caos, un rugido surgió desde las profundidades del universo. Era el rugido de Skjelder, el titán del silencio, despertando su ira ancestral. Sus pasos hacían temblar los mundos. Su forma, inmensa como una montaña, emergía de un horizonte fracturado. Su piel parecía forjada de granito y acero, y sus ojos, 2 abismos sin fondo, no brillaban sino que absorbían la luz. Cuando habló, su voz no fue sonido, sino vacío. Vosotros, los herederos del error, habéis corrompido el orden. Las palabras mismas desgarraron el aire. Los ejércitos de los dioses retrocedieron, sintiendo el peso de una presencia que no pertenecía ni al tiempo ni a la materia. Thor se adelantó, aún cubierto con la sangre de su enemigo anterior. Si buscas justicia, encuéntrala en el trueno. Lanzó el Mjolnir hacia el pecho del titán, pero el martillo, al golpearlo, fue absorbido en un remolino de sombra. Skjelder extendió una mano colosal y el trueno se disolvió como humo. De su boca brotó una ola de energía oscura que arrasó los muros de Asgard y convirtió las ruinas en polvo. Heimdall apenas logró levantar el escudo de la aurora para proteger a los pocos dioses que quedaban. A su lado Freya se desangraba, pero sus ojos aún ardían con desafío. «Si este es el guardián del silencio», murmuró ella, «entonces haré que el mundo vuelva a cantar». Clavó sus manos en el suelo y entonó un cántico antiguo, un hechizo de los Vanir olvidado por los siglos. Las flores sagradas de Vanaheim brotaron entre las cenizas, liberando una oleada de luz dorada que cubrió a los dioses. La energía del amor y la vida fluyó de nuevo, y el sol pálido del norte volvió a brillar durante un instante. El rugido de Skjelder se intensificó, furioso por el retorno de la luz. Abrió su pecho y dentro de él se reveló un vacío giratorio, un agujero sin fin, un fragmento del abismo primordial que había existido antes de la creación. De su interior surgieron criaturas de pura nada, las sombras del primer silencio, con cuerpos de humo y ojos hechos de lágrimas congeladas. Los dioses se defendieron con desesperación. Baldur liberó su luz pura. Heimdall tocó el Gjallarhorn una vez más, y Thor invocó el relámpago celestial. Pero el enemigo no se detenía. Cada sombra destruida engendraba 3 más. Desde el cielo, Odin observaba la batalla con el rostro endurecido. Su ojo profético veía el fin acercarse, no como una visión distante, sino como una certeza. Tomó su lanza Gungnir, la última reliquia del orden original, y pronunció las palabras prohibidas. Que el pacto se quiebre, que el destino se doblegue ante la voluntad. Lanzó la lanza hacia el corazón del titán. El impacto abrió una grieta en el vacío dentro de Skjelder, y una luz dorada brotó de su interior. Por primera vez el silencio gritó. El rugido del titán resonó en todos los reinos, haciendo que los cielos lloraran fuego. Los dioses aprovecharon ese instante. Thor recuperó el Mjolnir. Freya invocó sus espíritus guerreros y Heimdall dirigió a los caídos hacia el abismo. Skjelder cayó de rodillas, su cuerpo de piedra resquebrajándose, dejando escapar un río de energía oscura que se extendió por todo el cosmos. Y mientras su forma se desmoronaba, sus últimas palabras se oyeron en el eco del mundo. «Matadnos, y también mataréis el principio». El silencio volvió, pero no era paz, era el preludio del fin. Odín cayó al suelo, exhausto, sabiendo que cada victoria costaba la existencia misma del universo. Yggdrasil crujió, sangrando luz. 2 titanes habían caído,
pero sus almas no habían muerto. Habían sido absorbidas por algo más profundo, algo que aún dormía. Capítulo 5. El corazón del vacío. El rugido de Skelder se desvaneció, y el eco de su caída se extendió como un gemido por los 9 mundos. La tierra aún ardía, los mares se habían vuelto negros, y el cielo, cubierto de grietas de luz y sombra, lloraba ceniza. Los dioses permanecían en silencio. La victoria no trajo gloria, solo miedo, porque en el aire aún flotaba una vibración extraña, una melodía baja, profunda, que no pertenecía ni a la luz ni a la oscuridad. Era el latido del vacío. Odín lo sintió primero. El sonido provenía de las raíces mismas de Yggdrasil, donde las sombras se entrelazaban con la savia dorada. Se acercó al borde de la grieta que había dejado la lanza Gungnir, y allí, entre la niebla densa, vio algo moverse. Una forma inmensa pero incompleta. Un ojo abierto, sin pupila, observando desde la oscuridad. «No puede ser», murmuró el padre de todos, pero su visión profética lo confirmó. Aquello era anterior a los titanes, anterior incluso al nacimiento del tiempo. Freyja se acercó, su rostro pálido reflejando la luz tenue del abismo. «¿Qué es eso, padre de los dioses?» «Es el corazón del vacío», respondió Odín con voz quebrada. «El primer pulso antes de la creación, lo que respiró el cosmos, y lo que puede volver a tragarlo». El viento se tornó gélido. Heimdall alzó su espada sintiendo como el aire mismo se descomponía. Las runas que cubrían su armadura comenzaron a desvanecerse, borradas por la presencia de algo que no podía ser nombrado. Entonces una voz surgió desde dentro del vacío. No era sonido, era pensamiento. «Tú me creaste, Odín. Con cada pacto que rompiste, con cada sacrificio que hiciste al destino, alimentaste mi ser». El padre de todos cayó de rodillas, y en ese instante comprendió. Cuando el mundo aún era joven, cuando los dioses luchaban por el control del orden, Odín había robado una chispa del abismo para dar vida al poder de las runas. Creyó que al usar el vacío lo dominaría, pero el vacío había aprendido, había esperado, había crecido. Era su hijo no nacido, su error eterno. Thor golpeó el suelo con el Mjolnir, el trueno resonando en las alturas. «Entonces destruyámoslo ahora antes de que despierte por completo». Pero Odín negó con la cabeza. No se puede matar lo que nunca ha vivido. Una grieta se abrió bajo sus pies. De ella emergió una figura envuelta en humo negro, de rostro indefinido. Cada palabra suya deshacía el aire en torno. «Yo soy el eco que dejaste atrás. Soy el recuerdo de tus miedos. Soy el fin que prometiste evitar». Freyja extendió su mano intentando invocar la energía de Vanaheim, pero la luz no acudió. El vacío absorbía toda forma de poder divino. Heimdall alzó el Gjallarhorn para convocar a los espíritus de los caídos, pero el sonido murió en su garganta. Solo Baldur, el dios de la luz pura, logró mantenerse firme. Su resplandor era tenue, pero verdadero. Si el vacío nació del miedo, dijo, entonces morirá con la esperanza. Se acercó al borde del abismo y arrojó su propia luz hacia el corazón oscuro. Un destello cegador cubrió los cielos. Por un instante el universo pareció detenerse, pero el vacío se rió. Una risa baja, infinita, resonando dentro del alma de cada ser vivo. Esperanza susurró. Eso fue lo primero que destruí. El brillo de Baldur se extinguió y su cuerpo cayó en los brazos de Freyja. La oscuridad se extendió como un veneno. Odín levantó su lanza, aún sabiendo que el fin era inevitable. Entonces que sea la voluntad del todo. Si el abismo ha de despertar, que lo haga mirando al rostro de su creador. Y clavó Gungnir en el centro del vacío. El mundo entero gritó. Las raíces de Yggdrasil se retorcieron. El sol tembló, los mares hirvieron. Y de la grieta surgió una luz negra, una energía que no pertenecía a ningún dios, ni a ningún titán. El corazón del vacío había despertado. Y con su primer latido, los 9 mundos comenzaron a morir. Capítulo 6. El último juramento de los dioses. El universo sangraba. Los 9 mundos, antes unidos por las raíces de Yggdrasil, se desgarraban uno a uno como hojas consumidas por el fuego. Las estrellas caían del cielo, los mares ardían y el aire mismo se partía en fragmentos de vacío. En el centro del caos, Odín yacía de rodillas, su lanza Gungnir aún clavada en la herida del mundo. La sangre divina caía de su frente, dorada y espesa, mezclándose con las lágrimas de Freyja que aún sostenía el cuerpo sin vida de Baldur. El corazón del vacío latía por primera vez. Cada pulso arrancaba una parte del tiempo,
una era entera desapareciendo en un pestañeo. Entonces Heimdall, el guardián del arco iris que ya no existía, se acercó al padre de todos. «Oh Odín, si no hacemos algo, el vacío devorará incluso la memoria de lo que fuimos». El viejo dios levantó su rostro, y en sus ojos se veía no miedo sino determinación. «Entonces haremos lo impensable, Heimdall. Invocaremos el pacto de las raíces». Freya alzó la vista, su voz temblando. «¿El pacto? Eso está prohibido desde el inicio de los tiempos. Significa entregar nuestras almas a Yggdrasil». «Yggdrasil es lo único que queda», respondió Odín. «Si los dioses mueren, que al menos su esencia alimente el árbol para que el ciclo comience otra vez». El trueno resonó a lo lejos. Thor, cubierto de heridas, apareció entre los escombros de Asgard. Su martillo Mjolnir estaba agrietado y cada respiración era un esfuerzo. «¿Qué estás diciendo, padre? ¿Que debemos rendirnos?» Odín lo miró con tristeza. «No rendirnos, hijo. Regresar al origen». Entonces levantó su lanza y pronunció las palabras que solo los antiguos conocían. «Por la sangre que nos dio forma, por la luz que nos traicionó, que el ciclo se cierre y el olvido nos recuerde». El suelo tembló. De las ruinas de los reinos, las almas de los dioses caídos comenzaron a surgir como brasas encendidas. Tyr sin su brazo, Bragi con su lira rota, Idun sin sus manzanas doradas. Todos se reunieron en torno al padre de todos. Heimdall tocó por última vez el Gjallarhorn. El sonido no convocó a la guerra, sino al fin. Un eco suave, solemne, se extendió por los mundos que aún quedaban. Del abismo, el corazón del vacío habló de nuevo. «¿Otra vez recurres al sacrificio, viejo dios? Tu desesperación es mi alimento». Odín cerró los ojos. «Entonces come, monstruo, porque de nuestra muerte nacerá tu condena». El cielo se abrió. Yggdrasil, el árbol del mundo, se iluminó con un resplandor inmenso. Sus ramas, ennegrecidas por el vacío, comenzaron a absorber la energía de los dioses. Uno a uno se ofrecieron voluntariamente. Freya colocó una mano sobre el pecho de Baldur. «Que su pureza sea la semilla del renacer». Thor levantó el Mjolnir, que se fragmentó en millones de chispas. «Que el trueno sea la voz del nuevo amanecer». Heimdall arrojó su espada al vacío. «Que mi guardia nunca termine, aunque el mundo empiece de nuevo». Y cuando fue su turno, Odín miró por última vez el universo moribundo. «He dado todo lo que tuve, ahora solo queda una última promesa». Clavó Gungnir en el corazón del vacío y gritó: «Por el fin y por el principio». Una explosión de luz cubrió los mundos. El tiempo se detuvo. El sonido desapareció. Solo quedó el latido del árbol. El vacío fue sellado, pero no destruido, porque incluso en el silencio absoluto algo susurraba desde dentro. Si los dioses renacen, también lo hará el olvido. Capítulo 7. La semilla de Yggdrasil. El silencio se extendía más allá del tiempo. No había viento, ni estrellas, ni memoria. Solo la oscuridad que respiraba lenta, pesada, infinita. Y entonces, en el corazón del vacío, algo latió. Una chispa. Un destello diminuto de luz dorada brotó de la raíz más profunda del antiguo Yggdrasil. Era débil, casi imperceptible, pero con cada pulso ganaba fuerza, reclamando espacio al abismo. Esa chispa no era una simple flama. Era la semilla de los dioses. Dentro de ella dormían las memorias de los que fueron. El trueno de Thor, el amor de Freya, la sabiduría de Odín, el canto perdido de Bragi. Todo aquello que había sido consumido por el olvido latía en silencio dentro de esa esfera de fuego divino. De pronto, la oscuridad habló. Una voz suave, femenina, antigua como la eternidad misma. «Despierta, hijo del fin. El ciclo te reclama». La semilla tembló. De su interior emergió una forma, primero etérea, luego tangible. Una figura humana de ojos dorados y piel marcada por runas incandescentes. No era un dios ni un mortal. Era el primero de los renacidos. Su nombre resonó en la nada. Einar, el que nace de las cenizas. Confuso miró a su alrededor. No había cielo ni tierra, solo las raíces flotando en la oscuridad. Pero en su pecho sentía algo inmenso. La memoria de un mundo que no conocía. Cada latido suyo hacía vibrar las fibras del universo. Y con cada vibración pequeñas luces comenzaban a aparecer a lo lejos. Eran fragmentos de los antiguos mundos. Trozos de Asgard, Midgard y Alfheim, flotando como islas perdidas en el vacío. «¿Dónde estoy?»,
murmuró Einar tocando una raíz que brillaba con un verde tenue. La voz volvió a hablarle, en el corazón de lo que fue y de lo que será. Tú eres el guardián del nuevo amanecer. Einar bajó la mirada. Bajo sus pies el vacío se agitó. Sombras serpenteaban intentando alcanzar la raíz que lo sostenía. Y en ese instante oyó un rugido, profundo, grave, eterno. Era el corazón del vacío, aún vivo. Otra vez, la luz busca nacer. ¡Qué inútil! Las raíces comenzaron a quebrarse. Las sombras ascendían como lenguas de humo. Einar sintió que su cuerpo ardía, las runas en su piel resplandeciendo con furia. Y entonces recordó algo. Una voz lejana, un eco de un dios antiguo, pronunciando palabras que no le pertenecían. Por la sangre que nos dio forma, por la luz que nos traicionó, que el ciclo se cierre y el olvido nos recuerde. Al recitarlas, la semilla dentro de su pecho estalló en una llamarada de energía pura. Las raíces de Yggdrasil se reavivaron, extendiéndose a través del vacío, enredando las sombras. Del fuego surgieron 3 luces más, una con la fuerza del trueno, otra con el brillo del amanecer y una tercera envuelta en lágrimas de luna. De esas luces nacieron 3 nuevas entidades, guardianes del ciclo: Astra, el alma de la aurora; Rión, el trueno que no olvida; y Lira, la guardiana de los sueños. Los 3 se inclinaron ante Einar. Tú eres la raíz, nosotros somos las ramas. El vacío rugió de nuevo y la voz del abismo resonó con furia. Nada puede escapar al olvido, pero Einar levantó su mano y respondió con calma. Entonces deja que el olvido aprenda a recordar. La luz se expandió, quebrando las tinieblas, dando forma a un nuevo cielo, un nuevo suelo y un nuevo amanecer. Así nació el primer día del nuevo ciclo, cuando el fuego del fin dio a luz al sol del renacer. Capítulo 8. Los hijos del renacer. El primer amanecer del nuevo ciclo iluminaba un mundo irreconocible. Las raíces de Yggdrasil se habían extendido formando islas de vida en medio del vacío. Los océanos de ceniza retrocedían ante la luz naciente y el cielo, teñido de tonos dorados y carmesí, reflejaba la promesa de un universo renacido. Einar, la semilla de los dioses, se encontraba en el centro de una vasta pradera que surgía de la nada. Sus 3 guardianes, Astra, Rión y Lira, lo rodeaban, irradiando energía que equilibraba la vida y la memoria del cosmos. Debemos reconstruir, dijo Einar, con voz que resonaba como trueno y susurro a la vez. No podemos olvidar lo que fue, ni ignorar lo que podría volver a ser. Con un gesto, las raíces de Yggdrasil comenzaron a florecer. De ellas surgieron seres, los hijos del renacer, híbridos de antiguos dioses y nuevas energías, con ojos que reflejaban los recuerdos de los mundos caídos y cuerpos que brillaban con luz vital. Cada uno portaba un fragmento del poder de los que habían sacrificado todo en el último juramento de los dioses. Entre ellos estaba Sirion, heredero de la fuerza de Thor; Elaria, portadora del amor y la sabiduría de Freyja; y Talen, que llevaba la claridad y visión de Odin. Juntos comenzaron a reconstruir Asgard, Midgard y Alfheim. Pero mientras moldeaban la luz y la tierra, Einar sintió un temblor. El corazón del vacío aún no había sido destruido. Aunque dormido temporalmente, sus ecos recorrían el cosmos, filtrándose en los sueños de los hijos del renacer. El abismo no ha olvidado, murmuró Lira, tocando la tierra que se reconstituía. Incluso en la luz su sombra persiste. Aún así la reconstrucción continuó. Los hijos del renacer aprendieron rápidamente a manipular la esencia de los mundos. Moldearon ríos de energía, bosques de luz y montañas que respiraban. Cada acción dejaba un vestigio de los dioses antiguos, una memoria viva de lo que había sido. Pero en las profundidades de la sombra, el vacío susurraba: si renacen, también renacerá mi venganza. Una noche, mientras las auroras danzaban sobre el cielo restaurado, Einar reunió a los hijos del renacer. Debemos aprender a proteger la luz, dijo. No solo a construirla, sino a mantenerla contra aquello que nunca duerme. Los jóvenes guardianes asintieron, conscientes de la responsabilidad que les esperaba. Cada uno sintió la presión de siglos de historia, de sacrificios, de errores divinos, pero también la chispa de esperanza que Einar les había otorgado. Mientras el primer sol dorado del nuevo ciclo ascendía, un rugido distante hizo temblar los mundos recién nacidos. Era un recordatorio. La oscuridad nunca desaparece del todo. Solo espera. Hijos del renacer, dijo Einar, alzando la mirada al horizonte. Hoy comenzamos nuestra primera prueba.
Y así, bajo un cielo que combinaba fuego y luz, los hijos del renacer dieron sus primeros pasos, conscientes de que su misión no era solo reconstruir, sino defender el futuro del cosmos frente a la sombra ancestral que aún dormía. Capítulo 9. El retorno de los antiguos. El mundo recién renacido parecía vibrar con una calma engañosa. Los hijos del renacer habían construido ciudades de luz y torres que reflejaban la aurora, y los ríos de energía fluían con pureza. Sin embargo, en los rincones más oscuros del cosmos algo se agitaba. El corazón del vacío, aunque debilitado, había transmitido sus pulsos a los confines del tiempo. Criaturas dormidas desde el inicio de los mundos comenzaron a despertar. Sombras antiguas y titanes olvidados que no habían participado directamente en la caída anterior surgieron, observando el nuevo orden con ojos de odio y hambre. Sirion y Elaria patrullaban los límites de Midgard cuando notaron distorsiones en el aire, fragmentos de memoria oscura que intentaban filtrarse a la realidad. «No son simples sombras», dijo Elaria, con un escalofrío recorriéndole la espalda. «Son los antiguos, los que existieron antes de que la luz regresara». Mientras tanto, Einar percibió un latido diferente al del corazón del vacío, una vibración intensa que no estaba ligada a la creación ni a la destrucción. Era la presencia de los antiguos. Desde los cielos emergieron figuras colosales envueltas en niebla y llamas negras. Titanes que habían sido sellados por los sacrificios de los dioses anteriores regresaban más poderosos y llenos de rencor. Cada uno era un recordatorio de la historia que los hijos del renacer apenas comenzaban a comprender. «El equilibrio que construimos está en peligro», dijo Lyra, observando la magnitud de la amenaza. «Si caemos, todo volverá a sumirse en el olvido». Einar asintió y concentró la energía de Yggdrasil que aún fluía dentro de él. Sus guardianes se alinearon a su lado. Astra con su luz dorada, Rión con la fuerza del trueno, Lyra portando la memoria de los mundos. «Hijos del renacer», proclamó Einar, «esta es nuestra primera verdadera guerra. Debemos enfrentarlos juntos, o todo lo que hemos reconstruido será devorado por los antiguos». El primer ataque vino de Baltor, un titán de sombra pura, cuya voz podía fracturar montañas. Con un rugido que resonó en todos los reinos, descendió sobre Midgard, abriendo grietas de oscuridad que consumían la luz. Sirion lanzó su primer golpe con fuerza sobrehumana, chocando contra Baltor, y la explosión iluminó el cielo como un segundo amanecer. Sin embargo, cada titán derrotado parecía multiplicarse en su esencia. La victoria era solo temporal. Elaria usó su canto para despertar a los espíritus de los mundos antiguos, creando escudos de luz que protegían las ciudades renacidas, mientras Lyra cerraba grietas dimensionales con sus runas místicas. Aún así, Einar comprendió algo crucial. Los antiguos no solo querían destruir la luz, querían tomar la esencia misma de los hijos del renacer para reconstruirse. Si perdían, no habría nueva creación, solo un ciclo eterno de olvido. Con un gesto levantó la palma hacia el cielo y conectó con la raíz central de Yggdrasil, absorbiendo su fuerza y proyectándola hacia los hijos del renacer. Un resplandor dorado los envolvió, fortaleciendo sus cuerpos y espíritus para la batalla definitiva. El mundo vibró, y por primera vez, los antiguos retrocedieron ante el poder concentrado de la nueva generación de dioses. Pero el rugido del corazón del vacío aún se escuchaba, recordándoles que el verdadero peligro apenas comenzaba. «No hemos ganado», murmuró Einar, con el corazón latiendo con fuerza. «Pero hoy mostramos que el futuro puede luchar». Y mientras los primeros rayos de luz atravesaban la oscuridad de los cielos, los hijos del renacer se prepararon para el siguiente asalto. Una guerra que decidiría si la luz podía prevalecer o si los antiguos recuperarían su dominio absoluto. Capítulo 10. La alianza de los mundos. El cosmos temblaba bajo la amenaza de los antiguos. Los hijos del renacer habían logrado frenar temporalmente el avance de los titanes y sombras del corazón del vacío, pero la batalla había revelado una verdad innegable. La fuerza de la luz por sí sola no era suficiente. Einar reunió a los líderes de los mundos renacidos. Astra, Lyra y Rión se encontraban a su lado, irradiando la energía del árbol Yggdrasil que todavía pulsaba en el núcleo del universo. «Necesitamos aliados», dijo Einar, su voz resonando con firmeza. «No solo de Midgard o Asgard, sino de todos los mundos que aún recuerdan la vida antes del vacío». Los primeros en responder fueron los habitantes de Vanaheim, etéreos y sabios, guardianes de secretos olvidados. Trajeron consigo las antiguas reliquias de los dioses primigenios, instrumentos que contenían fragmentos de poder capaces de sellar la oscuridad. Luego, los habitantes de Alfheim emergieron de los bosques de luz, portando arcos y lanzas imbuidas de magia lunar.
Su conocimiento de la energía de los astros les permitía manipular la luz de manera que debilitara a los antiguos. No podemos permitir que los antiguos consuman nuestra memoria, dijo el Aria, dirigiéndose a todos los reunidos. Si perdemos esto, todo lo que existió antes de la luz quedará olvidado para siempre. A través del vacío, los hijos del renacer enviaron señales a los mundos que habían permanecido aislados. Criaturas míticas, espíritus antiguos y fragmentos de dioses dispersos escucharon el llamado. Poco a poco, una alianza de mundos comenzó a formarse. Mientras tanto, los antiguos no permanecían inactivos. Su líder, Baltor, envió emisarios de sombra para infiltrarse en las nuevas ciudades, corrompiendo la esencia de los que se unían a la alianza. Cada victoria parcial de los hijos del renacer era seguida por un ataque calculado, una estrategia para dividir y debilitar la esperanza que crecía en el universo. Einar entendió que la fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaban estrategia, unidad y comprensión de los secretos más antiguos del cosmos. Debemos combinar nuestra luz con la sabiduría de todos los mundos, dijo. Solo entonces podremos resistir la tormenta que se avecina. Lyra cerró los ojos y tocó la raíz central de Yggdrasil. Con un movimiento sutil, proyectó visiones a los líderes presentes, mapas de los 9 mundos, rutas de energía y lugares donde el vacío era más débil. Aquí podemos formar nuestro bastión, explicó. Aquí podemos sellar las grietas antes de que se expandan. Con el plan trazado, la alianza de los mundos se preparó. Desde el cielo hasta la tierra, desde los océanos hasta los bosques más profundos, los habitantes de cada reino comenzaron a movilizarse. Cada espada, cada hechizo, cada espíritu estaba listo para luchar bajo una única bandera: proteger la luz del nuevo ciclo. Einar levantó la mano al cielo y un resplandor dorado atravesó el universo, visible incluso en los confines más oscuros. Hoy no luchamos solo por nosotros, luchamos por todos los que vinieron antes y todos los que vendrán después. Que la alianza de los mundos sea nuestra fuerza y la luz nuestro escudo. El rugido de los antiguos resonó en respuesta, y el universo se preparó para la guerra más grande que jamás hubiera conocido. Capítulo 11. La batalla de los 9 mundos. El amanecer del nuevo ciclo se tiñó de rojo y negro. La alianza de los mundos había reunido fuerzas sin precedentes. Los hijos del renacer, guerreros de Vanaheim y Alfheim, espíritus antiguos y fragmentos de los dioses caídos. Frente a ellos, los antiguos se alineaban como sombras vivientes, titanes y entidades olvidadas desde antes de la creación. Einar se situó en el centro de la línea de batalla, su cuerpo irradiando la energía dorada de Yggdrasil. Astra, Lyra y Rion lo flanqueaban, cada uno comandando su propio contingente de guerreros y magia elemental. «Recuerden», gritó Einar, su voz atravesando el campo de batalla. «No solo luchamos con fuerza, luchamos con memoria, con esperanza. Cada golpe que demos, cada hechizo que lancemos, es un recordatorio de lo que el vacío nunca debe olvidar». El primer choque fue devastador. Baltor avanzó con un rugido que fracturó montañas y agitó los océanos de ceniza. Sus garras desintegraban todo a su paso y sus ojos reflejaban siglos de odio. Los hijos del renacer atacaron al unísono. Sirion con su martillo que resonaba como un trueno eterno. El Aria canalizando la luz de Freyja y los arqueros de Alfheim disparando flechas imbuidas de energía lunar. Cada ataque de luz era respondido con sombras que absorbían la energía. Los titanes antiguos emergían de grietas dimensionales, atacando desde múltiples frentes. Sin embargo, los hijos del renacer habían aprendido a combinar sus poderes con las estrategias que Lyra había proyectado desde Yggdrasil. Cada golpe y cada conjuro se sincronizaba, creando barreras de luz y trampas de energía que debilitaban a los antiguos. «No podemos detenerlos todos», gritó el Aria, esquivando un rayo de oscuridad que atravesaba la tierra. «Sí podemos», respondió Rion, generando un escudo de trueno que dispersó la ola de ataques. Mientras tanto, Einar percibió que el corazón del vacío comenzaba a reaccionar ante la batalla. Cada pulso negro que enviaba era absorbido parcialmente por su propia luz, creando un fenómeno que ni los antiguos ni los hijos del renacer habían visto, un equilibrio entre creación y destrucción. Astra se adelantó, lanzando un ataque que iluminó todo el campo. La luz de su aurora dispersó a un grupo de titanes menores, revelando grietas en sus defensas. «Ahora, todos juntos», gritó Einar. Con un esfuerzo colosal, los hijos del renacer combinaron sus poderes. El trueno, la luz pura, la memoria ancestral y la energía de Yggdrasil convergieron en un solo punto. La explosión resultante iluminó los 9 mundos, derribando a los antiguos y sellando las grietas por donde emergían las sombras. Pero la victoria fue parcial.
El líder de los antiguos, Baltor, todavía permanecía en pie, su forma distorsionada y más poderosa que nunca. Su rugido resonó como un recordatorio. La batalla aún no había terminado. Einar respiró hondo, mirando a los hijos del renacer y sus aliados. «Esto no es el fin», dijo con determinación. «Pero hemos demostrado que la luz puede luchar. Y ahora debemos preparar el golpe final». En la distancia el cielo comenzaba a teñirse de un brillo dorado y carmesí, el preludio de la confrontación definitiva, donde los poderes del pasado, presente y futuro se enfrentarían en la batalla que decidiría el destino de todos los mundos. Capítulo 12. El amanecer eterno. El campo de batalla se encontraba en silencio. Los restos de los antiguos yacían dispersos, algunas sombras consumidas por la luz, otras selladas en fragmentos de vacío. Los hijos del renacer, agotados pero firmes, se mantenían de pie, sintiendo cómo la energía de Yggdrasil fluía a través de cada fibra de su ser. Einar caminó entre ellos, observando los mundos reconstruidos, montañas que respiraban, ríos de luz, ciudades que reflejaban la aurora. Cada paso que daba parecía despertar la memoria de los dioses que se habían sacrificado. Cada chispa de energía era un recordatorio de lo que habían perdido y de lo que habían salvado. «Lo logramos», murmuró Lyra, su voz aún temblando mientras tocaba la raíz de Yggdrasil. «El corazón del vacío está sellado». Einar alzó la mirada hacia los cielos dorados, donde los rayos del nuevo sol atravesaban las nubes, mezclando rojo, naranja y dorado. La luz era pura pero no cegadora, cálida pero no débil. Era la promesa de un ciclo eterno. Astra sonrió, irradiando su aurora sobre los mundos renacidos. El amanecer nunca había sido tan brillante. Pero Einar sabía que el equilibrio era frágil. El vacío siempre acecharía, los recuerdos podían desvanecerse y los antiguos podrían intentar regresar. «No podemos bajar la guardia», dijo, con la voz firme y serena. «Pero hoy, la luz prevalece. Hoy, comenzamos un nuevo ciclo de vida y esperanza». Los hijos del renacer alzaron sus manos al cielo, combinando sus energías. La raíz central de Yggdrasil brilló con fuerza, irradiando luz a través de los 9 mundos. Cada fragmento de historia, cada sacrificio divino, cada memoria de los antiguos dioses fue absorbido por el árbol, preservado para siempre. «Que este amanecer sea eterno», proclamó Einar. «Que cada generación recuerde el precio de la luz y la importancia de protegerla». En ese momento, el universo entero pareció contener la respiración. Y luego, lentamente, el sonido del viento, el murmullo de los ríos y el canto de los pájaros llenaron los mundos. La vida renacía en cada rincón, y la luz, sostenida por la memoria de los hijos del renacer y los sacrificios de los antiguos, brillaba con intensidad infinita. El último rugido del vacío se desvaneció, convertido en un susurro. «Esto no ha terminado, pero respetaré esta luz por ahora». Einar cerró los ojos, sintiendo paz por primera vez desde el inicio del conflicto. A su alrededor, los hijos del renacer observaban cómo los mundos se asentaban en armonía. Cada respiración, cada latido, era un recordatorio de que el sacrificio no había sido en vano. Y así, el amanecer eterno se estableció. Un ciclo de luz, esperanza y memoria que perduraría mientras existiera alguien dispuesto a recordar y proteger la esencia de los mundos. El universo había sobrevivido. La historia de los dioses antiguos, los hijos del renacer y la luz que desafió al vacío quedaría grabada para siempre en cada rincón de la creación. Fin.